Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema complejo, el cannabis como sustancia. Vamos a usar información de una fuente enciclopédica general para, bueno, sacar lo esencial. Eso es. El objetivo es tener una idea clara y rápida. ¿Qué es? ¿Cómo se usa? Efectos, situación actual. Venga, vamos a ello. Exacto. Exploraremos un poco de todo, ¿no? Desde la química hasta la historia, que es larguísima, y cómo está el tema legal ahora mismo. Nos centraremos en los datos clave que da la fuente. Vale. Para empezar, sabemos que la planta viene de Asia Central, o quizá del sur. Se usa desde hace siglos, para fines recreativos, espirituales, medicinales. Mm, El compuesto psicoactivo más famoso es el THC, tetrahidrocannabinol. Pero ojo, que la planta tiene cientos de compuestos. cientos, ¿sí? Incluyendo otros cannabinoides como el CBD, el cannabidiol, que ahora suena mucho. Justo. Y aquí lo interesante es esa doble cara, ¿no? Mm, Los usos, por un lado, el medicinal. Hay cierta evidencia, bueno, la fuente menciona que puede servir para náuseas de la quimio, dolor crónico, espasmos musculares. Pero esa evidencia, ¿cómo de sólida es? Si dices que la investigación ha estado limitada. Claro, esa es la cuestión clave. A ver, mucha evidencia viene de estudios observacionales, casos clínicos, ensayos pequeños. Es que ha sido difícil investigar a fondo por las trabas legales históricas, ¿sabes? Obtener permisos, financiación, para una sustancia tan restringida. Ya. Ahora está cambiando un poco, pero sí, la base científica robusta, según los estándares actuales, para muchas indicaciones, pues todavía se está construyendo. Entendido. Vale. Y luego, claro, está el uso recreativo. La gente que busca, pues, euforia, relajarse, ver las cosas de otra manera. Sí, alterar la percepción. Pero no todo es positivo, obviamente. A corto plazo, la fuente habla de ansiedad, problemas de memoria. De la reciente, ¿no? Eso es memoria a corto plazo. Boca seca, ojos rojos, lo típico que se asocia. Mm, Y si miramos a más largo plazo, pues los riesgos pueden ser mayores. Se habla de potencial adictivo. Adicción. ¿Hay cifras? Sí, la fuente estima que alrededor de un 9%, de quienes lo prueban acaban desarrollando dependencia. Esto según criterios de diagnóstico como los del DSM-IV, por ejemplo. Un 9%. Luego, posibles efectos negativos en la cognición, sobre todo si se empieza a consumir muy joven, en la adolescencia. Problemas respiratorios si se fuma, claro, como con el tabaco. Y algo menos conocido, el síndrome de hiperémesis cannabinoide. ¿Eso qué es exactamente? Pues es una cosa rara, pero bastante fastidiada. Náuseas y vómitos muy intensos en gente que consume de forma crónica y en grandes cantidades. Vaya. Y además está la asociación fuerte con el riesgo de psicosis. Aunque ahí el debate es si es causa directa o un factor más. Eso sigue estudiándose. Ya veo. Ah, y un dato más reciente que menciona la fuente. Hacia 2025. Estudios que vinculan el trastorno por consumo de cannabis con mayor mortalidad y también riesgo de suicidio. Uf, son temas serios. Oye, y un dato que me llamó la atención de la fuente, lo de la potencia. Ah, sí. Que el cannabis ilegal de ahora tiene mucho más THC y menos CBD que el de los años 70. Exacto. Y eso es súper importante porque cambia totalmente la experiencia y los riesgos, ¿no? No es lo mismo consumir algo con un 5% de THC que con un 20% o más, y con menos CBD que podría modular algunos efectos. Claro, no tiene nada que ver. Y esa variabilidad se ve también en cómo se consume. Fumar sigue siendo lo más común, ¿no? Porros, pipas, bongs. Sí, pero ahora tienes vaporizadores, comestibles, que ojo, tardan más en hacer efecto, pero duran más y pueden ser más intensos, tinturas, aceites. Muchísimas formas. Y a nivel mundial sigue siendo la droga ilegal más consumida con diferencia. Las cifras son enormes. Hablaban de entre 128 y 232 millones de usuarios por allá por 2013. Una barbaridad. Sí, y en Estados Unidos, por ejemplo, el consumo está por encima de la media mundial. Y pensar que su historia es milenaria. La fuente habla de evidencias de quemarlo en rituales hace 5.500 años Imagínate. y de fumarlo hace 2.500 años en Asia Central. Pasó por los asirios, los esquitas, llegó a la India, relacionado con el dios Shiva, Sí. Tiene una carga cultural y religiosa importante en algunas zonas. y luego cruzó el charco, América, con los españoles en el siglo XVI. Una historia larguísima, larguísima, y contrasta muchísimo con la situación legal moderna, que es, bueno, un puzzle. Totalmente.
ilegal en casi todas partes durante el siglo XX, pero ahora la tendencia está cambiando. Vemos despenalización, legalización. Uruguay fue el primero, ¿no?, en legalizar el recreativo. Sí, en 2013. Luego Canadá, Alemania hace poco, Malta, Tailandia. Bueno, y varios más, cada uno con su modelo. Y en Estados Unidos es un lío. Uf, sí. A nivel estatal, muchos sitios lo tienen legal para uso médico o incluso recreativo. Pero a nivel federal, Sigue siendo ilegal. estaba en la lista ahí la más restrictiva, que significa alto potencial de abuso y sin uso médico aceptado oficialmente. Pero eso estaba cambiando, ¿no? Sí, muy recientemente, en 2024, se propuso moverlo a la lista 3. Eso reconocería que tiene potencial médico y un menor potencial de abuso que las sustancias de la lista 1 o 2. Un cambio importante, aunque todavía es una propuesta. Vale, vale. Así que, resumiendo un poco, hemos visto que el cannabis es mucho más que el THC. Hay cientos de compuestos ahí dentro, cannabinoides, terpenos, que le dan el olor, y muchos apenas se han podido estudiar bien por todas esas restricciones históricas que comentábamos. Claro. Entonces, esto deja una pregunta en el aire, ¿no? A ver, Si la ciencia pudiera investigar libremente toda esa mezcla de compuestos, sus interacciones, ¿cómo cambiaría lo que sabemos de la planta? ¿Iríamos más allá de si legalizar o no, o de los efectos que ya más o menos controlamos? ¿Descubriríamos propiedades nuevas? ¿O quizás riesgos que ni imaginamos? es una buena reflexión, sí. ¿Qué hay más allá del THC y el CBD? Queda mucho por explorar. Pues ahí lo dejamos para pensar. Hasta la próxima exploración. Más de la mitad de las especies del planeta en riesgo. Fíjate, es una cifra que impacta bastante, para empezar. Hoy vamos a meternos a fondo en esto. ¿Qué significa? ¿Por qué pasa? ¿Y qué se está intentando hacer? Nos basamos en un artículo enciclopédico bastante completo. La idea es entenderlo bien. Sí, es fundamental entender qué es eso de en peligro. No es una etiqueta sin más, ¿eh? La UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, tiene su famosa lista roja. Y ahí, bueno, en peligro, que es EN, significa que la probabilidad de que se extinga en un futuro cercano es muy, muy alta. Está justo antes de en peligro crítico. Ya en 2012, que no es ayer, pero tampoco hace tanto, hablábamos de miles, más de 3.000 especies animales y unas 2.600 vegetales, a nivel mundial. Tela. Y las causas, bueno, las imaginamos, pero asusta verlas juntas. La destrucción de hábitats, la caza, las especies invasoras y el cambio climático, que cada vez pesa más. Parece que el factor humano está siempre ahí metido, ¿no? Es que es el denominador común, ¿sí? Los datos, vamos, lo confirman. Hay estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya veían hace tiempo una relación directa entre dónde vive más gente y dónde hay más especies amenazadas. Y lo del cambio climático. Es un acelerador tremendo. El CO2 en la atmósfera está disparado, muy por encima de los niveles de antes de la industria. Esto calienta el planeta y obliga a las especies, bueno, a moverse, a intentar adaptarse o simplemente a desaparecer. Piensa, por ejemplo, en los pingüinos emperador que dependen del hielo marino en la Antártida. Claro. O en sitios como el Mar Salton, en California. Un ecosistema acuático donde el calor hace que aumente la salinidad y eso pues mata a los peces y a toda la vida que depende de él. Es como una cadena, un efecto dominó que lo altera todo. Y mencionabas antes las especies invasoras, que a veces se nos quedan un poco olvidadas. Uf, pero son una amenaza enorme. Llegan, muchas veces por nuestra culpa, claro, y empiezan a competir por la comida, por el espacio. Depredan a las especies de allí, a las nativas, o incluso les pasan enfermedades nuevas para las que no tienen defensas. Pueden romper equilibrios ecológicos que son muy delicados. Vale, el panorama es complicado, pero ¿qué se hace? ¿Se habla de acuerdos, de leyes? Sí, exacto. Hay grandes pactos a nivel mundial. Casi 200 países firmaron acuerdos para crear planes de acción para la biodiversidad. Y luego, claro, cada país tiene sus herramientas. La ley más famosa quizás sea la Endangered Species Act, la ESA, de Estados Unidos. Es de 1973 y bueno, según muchos científicos ha sido bastante efectiva, ¿eh? Pero no está libre de polémica. Polémica. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Pues principalmente por el choque con intereses económicos y con la propiedad privada. A veces pasa eso que llaman dispara en tierra y calla.
O sea, algunos propietarios, si sospechan que tienen una especie protegida en sus tierras, pues temen que les pongan restricciones y prefieren, digamos, eliminar el problema discretamente antes de que se sepa. Es el lado oscuro de la protección, sí. Entiendo, es un tema delicado. Y vemos casos concretos, ¿no? Como en Brasil, que es un gigante en biodiversidad, pero sufre muchísimo por el tráfico ilegal de animales, sobre todo aves, ¿verdad? Y la deforestación, claro. Sí, Brasil es un caso complejo. Las presiones son enormes. Pero ojo, también han tenido éxitos importantes. La recuperación del tití león dorado, por ejemplo. Fue una campaña de concienciación tan potente que el mono acabó saliendo en los billetes de 20 reales. Imagínate. Anda. Eso demuestra que sensibilizar a la gente funciona. De verdad. Claro. Y más allá de las leyes y de concienciar, están las acciones más directas, ¿no? Como la cría en cautividad. Esa es una herramienta vital, sí. Los zoos y acuarios que trabajan coordinados como los de la red AZA tienen programas específicos, los llaman SSP. Son para criar especies muy amenazadas. El panda gigante, el cóndor de California. Intentan mantener una reserva genética fuera de la naturaleza. Pero tiene sus límites, claro. Es muy difícil con animales que necesitan migrar grandes distancias. Y siempre está el riesgo de la endogamia, de cruzar animales muy emparentados, si el grupo inicial es pequeño. Se pierde diversidad genética. Y luego está lo de la cría privada, que a veces tiene fines comerciales. Eso suena más controvertido, ¿no? Lo es, lo es. Depende mucho del caso. A ver, para los rinocerontes en Sudáfrica parece que ha funcionado. Los criadores privados tienen un incentivo económico para protegerlos, y sus poblaciones han aumentado. Pero en otros casos, pienso en algunas tortugas en China. Ahí puede ser contraproducente. Si se crea un mercado legal, puede que se incentive capturar animales salvajes para empezar o mejorar los criaderos. Es un arma de doble filo, claramente. Ya veo. Pero a pesar de todo esto, de las dificultades, hay historias que dan esperanza, ¿no? Los éxitos son importantes para no tirar la toalla. Fundamentales. El águila calva en Estados Unidos es el ejemplo clásico. Pasó de estar casi extinguida con menos de 500 parejas a recuperarse de forma espectacular, más de 70.000 parejas en 2020. Se prohibió el DDT, se protegió su hábitat. ¿Y funcionó? O la reintroducción del lobo gris en Yellowstone transformó todo el ecosistema, para bien. O la recuperación rapidísima del zorro de las islas del Canal. Demuestran que sí se puede, que con esfuerzo, conciencia, con constancia, se pueden revertir situaciones que parecían desesperadas. Entonces, hemos repasado qué significa estar en peligro, las presiones enormes de la actividad humana y del clima, las herramientas legales que hay, las estrategias como la cría controlada, con sus pros y sus contras. Sí, queda claro que los desafíos son gigantescos y van a más con el cambio climático, eso seguro, pero no son insuperables. Las acciones de conservación, cuando se basan en buen conocimiento, en cooperación y sobre todo en voluntad política y social a largo plazo, pues funcionan. Y nos deja una reflexión final interesante, creo. Si la intervención humana, como esa cría privada que comentabas, puede salvar a unos animales como los rinocerontes, pero quizá perjudicar a otros como las tortugas, ¿dónde ponemos la línea? ¿Cómo se decide cuándo intervenir y gestionar activamente, incluso con intereses comerciales de por medio? ¿Y cuándo es mejor intentar preservar la vida salvaje tal cual, en su entorno, por muy amenazada que esté? Es una pregunta compleja, ¿eh? Ahí queda, para darle una vuelta. Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de las hormonas, usando como guía un artículo bastante detallado de Wikipedia. Ajá. Hablamos de esas moléculas, ¿no? Las que envían señales en organismos multicelulares. Vamos, desde animales y plantas hasta hongos. Su papel, regular la fisiología y el comportamiento a distancia. Efectivamente. Y fíjate, el término viene del griego poner en movimiento. Describe muy bien lo que hacen. Claro. Son vitales para casi todo. Crecimiento, metabolismo, el sueño, el ánimo.
La reproducción. Vamos, que están en todas partes. Pues sí, vamos a ver un poco cómo se descubrieron, ¿eh? Cómo actúan y por qué son tan importantes. Perfecto. El objetivo entonces es sacar las ideas principales de esta fuente, entender bien qué es una hormona y cómo manejan toda esta maquinaria que es la vida. Eso es. Vale, pues para empezar, ¿cómo funcionan? O sea, ¿cuál es el proceso básico de señalización? A ver, es un proceso que tiene varios pasos, ¿eh? Bastante definidos. Primero, la hormona se tiene que fabricar. Se sintetiza en un tejido concreto. Vale, Luego, se almacena y, cuando hace falta, se libera, se secreta. Después viene el viaje, el transporte, hasta la célula que tiene que recibir el mensaje, la célula ariana. entiendo. Y ahí, clave, el reconocimiento. Necesita un receptor específico. Puede estar fuera, en la membrana, o a veces dentro de la célula. Ajá. Ese reconocimiento, esa unión, pues, dispara una señal dentro de la célula. Y eso provoca la respuesta que se busca. Y ya al final, la hormona se degrada. Se elimina para que la señal no dure para siempre. O sea que es un ciclo completo. Exacto. Y es un sistema muy preciso, ¿eh? Muchas veces se regula con lo que llamamos retroalimentación negativa. Ah, como el ejemplo que ponía el artículo de la insulina, ¿verdad? Justo. Si sube la glucosa en sangre, se libera insulina. La insulina ayuda a que baje la glucosa. Ujú. Y esa bajada de glucosa, a su vez, le dice al cuerpo, vale, frena ya, no produzcas más insulina. Entendido. Es como un termostato biológico para mantener el equilibrio. Correcto. Es el ejemplo clásico de retroalimentación negativa. El propio resultado frena el proceso inicial. Y bueno, químicamente son muy variadas, ¿eh? Sí, eso vi. En vertebrados, pues tenemos las peptídicas, como la insulina, que son cadenas de aminoácidos. Luego, las que derivan de un solo aminoácido, como la tiroxina de la tiroides. Vale. Las esteroides, que vienen del colesterol. Ahí están el cortisol, la testosterona. Los eicosanoides, que son lípidos. Y hasta gases, como el óxido nítrico, que también actúa como señalizador. Ana, gases también. Sí, sí. Y una cosa importante es si se disuelven bien en agua o en grasa. Su solubilidad. ¿Y eso cambia cómo actúan? Muchísimo. Las que son solubles en agua, las peptídicas, por ejemplo, no pueden cruzar la membrana de la célula así como así, porque es grasa. Claro. Entonces necesitan un receptor fuera, en la superficie. Es como si llamaran a un timbre, para que el mensaje entre. Vale. En cambio, las liposolubles, las que se llevan bien con la grasa, como las esteroides, esas sí pueden atravesar la membrana, como si tuvieran la llave, Ajá. y se unen a receptores que están dentro de la célula, muchas veces en el núcleo mismo, y ahí influyen directamente en qué genes se activan o no. Son dos estrategias distintas para lo mismo: comunicar. Qué curioso. Y hablando de cosas curiosas, me llamó la atención que el artículo menciona hormonas en las plantas. Sí, sí. Citaba la auxina y la relaciona con los experimentos de Charles Darwin y su hijo Francis sobre por qué las plantas se doblan hacia la luz. Ellos ya sospechaban de una sustancia transmisible. Un trabajo pionero, sí señor, fascinante. Y en animales, fíjate, incluso antes, por 1849, un tal Arnold Berthold hizo experimentos con gallos. Les quitaba los testículos Uf, y veía qué pasaba. Dedujo que los testículos tenían que liberar algo químico a la sangre, hoy sabemos que es la testosterona, que era responsable de las crestas, el canto, el comportamiento. entiendo. Aunque bueno, según la fuente que manejemos, el primer descubrimiento así, formal, documentado, fue el de la adrenalina. Lo hicieron Oliver y Schaefer en 1894, trabajando con extractos de las glándulas suprarrenales. Vale, entendido el origen, cómo viajan, pero una duda que suele surgir es la diferencia con los neurotransmisores. A veces se usan casi como sinónimos, pero no lo son, ¿verdad? No, no lo son, aunque hay zonas grises. La diferencia principal está en el alcance y la velocidad. A ver, Las hormonas suelen viajar por la sangre. Eso les permite llegar muy lejos, a todo el cuerpo. Pero claro, es más lento. Su efecto también suele ser más duradero. ya. Los neurotransmisores, en cambio, actúan súper rápido y muy localmente. Justo ahí en el pequeño espacio entre dos neuronas, la sinapsis. Vale. Y otra cosa, la señal hormonal suele ser gradual. Más hormona, más efecto, digamos. La señal nerviosa es más de todo o nada. O se dispara el impulso o no se dispara. Entiendo. Aunque luego están las neurohormonas, que son un poco un híbrido. Las liberan neuronas, pero viajan por la sangre como las hormonas.
ahí se difumina un poco la línea. Claro, siempre hay excepciones. Y un último detalle que mencionaba la fuente sobre el transporte. Ajá. Algunas hormonas, sobre todo las que no se disuelven bien en agua, necesitan como un taxi, ¿no? Proteínas transportadoras en la sangre. Exacto. Las liposolubles principalmente. Esas proteínas las ayudan a viajar por la sangre que es acuosa y además alargan su vida media, cuánto tiempo están activas, y crean como una reserva disponible. Muy eficiente. Pues sí. Así que, en resumen, vemos que las hormonas son mensajeros químicos absolutamente vitales. Coordinan una variedad inmensa de funciones biológicas. Sí. Desde lo más básico a nivel celular hasta el comportamiento general del organismo. Y lo hacen con sistemas de señalización complejos, receptores muy específicos y una regulación muy fina para mantener todo en orden, el equilibrio. Una red de comunicación interna increíble, la verdad, que nos mantiene en marcha. Y como apunte final, para que nos quedemos pensando, el artículo señala algo interesante. Esa interacción en dos direcciones. Ajá, Que nuestro comportamiento puede cambiar los niveles hormonales y a la vez las hormonas influyen en cómo nos comportamos. Se crean bucles. cierto. Y eso, bueno, da que pensar, ¿no? Hasta qué punto nuestras acciones del día a día, nuestro entorno, están moldeando constantemente nuestra biología interna a través de estos mensajeros silenciosos. Ahí lo dejamos.